El corazón frío. Wilhelm Hauff. Primera parte. Quien viaje por Suabia no debería olvidarse nunca de echar una ojeada a la Selva Negra, y no por los árboles, aunque no se jale en todas partes tan enorme cantidad de abetos de tan magnífico tamaño, sino por su gente, que de forma curiosa se diferencia de la de los alrededores. Son más altos de lo corriente, anchos de hombros, de miembros vigorosos, y es como si la fragancia robustecedora que se esparce de mañana por entre los abetos les hubiera otorgado desde la juventud una respiración más espontánea, una visión más límpida y una audacia más recia, aunque también más ruda, que la de los habitantes de vegas y llanuras. Y no solo por el porte y la estatura, sino también por las costumbres y trajes se distinguen de las gentes que viven fuera de la Selva Negra badense. Los hombres se dejan crecer la barba en torno a la barbilla, tal como les sale por naturaleza, sus negros jubones, sus enormes pantalones bombachos plisados, sus medias rojas y los sombreros puntiagudos, rodeados de una amplia arandela, les prestan un aire extraño, pero serio y respetable. Se dedican en general a la vidriería, también fabrican relojes y los envían a medio mundo. En el otro extremo de la selva vive una parte de la misma familia, pero su trabajo les ha proporcionado otros usos y costumbres diferentes de los vidrieros. Trafican con su bosque, abaten y talan sus abetos, los envían en balsas por el Nagold al Neckar, y desde la parte alta del Neckar, Rin abajo, hasta llegar a Holanda, y a orillas del mar son bien conocidos los de la Selva Negra y sus largas balsas. Se detienen en todas las ciudades que hay junto al río, y aguardan altivos a que les compren sus maderos y sus tablas. Pero los maderos más largos y fuertes se los venden a un alto precio a los Mynheers, 66, que construyen barcos con ellos. Por tanto, estos hombres están acostumbrados a una ruda vida vagabunda. Su alegría es navegar aguas abajo sobre sus maderos, su pesar, volver a la orilla. De ahí que su traje de fiesta sea tan diferente del de los vidrieros de la otra parte de la Selva Negra. Llevan jubones de lino oscuro, tirantes verdes de un palmo de ancho sobre su robusto pecho, pantalones de cuero negro de cuyo bolsillo asoma, como un distintivo, 1 metro de latón, pero su alegría y su orgullo son sus botas, tal vez las mayores que se llevan en cualquier parte del mundo, pues pueden meterse hasta 2 palmos más arriba de la rodilla, y de este modo los armadieros, 67, pueden ir de un lado a otro sin mojarse las piernas hasta en aguas de 3 pies de profundidad. Todavía hasta hace poco, los habitantes de la Selva Negra creían en los espíritus de los bosques, y solo en época reciente ha sido posible arrancarles de esta necia superstición. Pero lo curioso es que los espíritus de los bosques que, según la leyenda, habitan en la Selva Negra, han compartido también esta diferencia de indumentaria. Aseguraban que el hombrecillo de cristal, un geniecillo de 4 pies y medio de altura, no se muestra más que con un pequeño sombrero de ala amplia, con jubón y pantaloncitos bombachos y medias rojas. Michel el holandés, que ronda por la otra parte de la selva, tiene que ser un tipo gigantesco, de anchas espaldas, con la indumentaria de los armadieros, y varios de los que lo han visto afirman que no quisieran tener que costear de su bolsillo las terneras cuya piel sería necesaria para sus botas. Son tan grandes, que un hombre corriente se metería en ellas hasta el cuello, decían, pretendiendo no haber exagerado nada. Un muchacho de la Selva Negra tuvo una singular aventura con estos genios, como os voy a contar. Vivía en la Selva Negra una viuda, llamada Bárbara Munk. Su marido había sido carbonero, y a su muerte, ella fue animando a su hijo, un muchacho de 16 años, a dedicarse al mismo trabajo. El joven Peter Munk, un buen mozo, consintió en ello, porque en casa de su padre no había conocido otra cosa que pasarse la semana entera sentado junto al horno de carbón humeante, o ir a vender el carbón a las ciudades, negro y cubierto de hollín, provocando el asco de las gentes. Sin embargo, un carbonero tiene mucho tiempo para pensar en sí mismo y en los otros y, cuando Peter Munk se sentaba junto a su horno de carbón, el silencio profundo del bosque y los árboles sombríos que le rodeaban,
hacían llorar su corazón y sentir una vaga añoranza. Algo le entristecía, algo le molestaba, y no sabía bien qué era. Por fin se dio cuenta de que lo que le molestaba era su situación. Un carbonero negro y solitario. Se decía, es una vida miserable. Qué distinguidos son los vidrieros, los relojeros e incluso los mismos músicos los domingos por la tarde. Y cuando Peter Munk aparece limpio y aseado, con el jubón de fiesta de su padre, con sus botones de plata y flameantes medias rojas, si alguien va detrás de mí y piensa, ¿quién es ese mozo?, aprobando en su interior las medias rojas y mi caminar elegante, cuando me adelanta y se vuelve a mirar, seguro que dice, anda, si solo es Munk, el carbonero. También eran objeto de su envidia los armadieros que vivían al otro lado. Cuando estos gigantes de los bosques regresaban con sus vistosos trajes, llevando en botones, hebillas y cadenas un quintal de plata sobre su cuerpo, cuando en actitud indolente presenciaban el baile, proferían maldiciones en holandés y fumaban en interminables pipas de Colonia, 68, como los Mynheers más elegantes, el armadiero era para Peter la imagen más acabada del hombre feliz. Y cuando estos seres felices metían las manos en los bolsillos, sacándolas llenas de táleros, y jugaban a los dados, Peter se ponía fuera de quicio y, desconsolado, marchaba lentamente hacia su choza, pues alguna que otra noche de fiesta había podido ver cómo cualquiera de los señores madereros perdía en el juego más de lo que el viejo Munk hubiera podido ganar en un año. Entre estos hombres había sobre todo tres a los que Peter admiraba sobremanera. Uno era un hombretón gordo, de cara roja, que pasaba por ser el más rico de los contornos. Le llamaban Ezequiel el Gordo, iba 2 veces al año a Ámsterdam, con madera para la construcción, y tenía siempre la suerte de venderla mucho más cara que otros, de modo que, cuando los otros volvían a casa a pie, él podía navegar aguas arriba majestuosamente. Otro era el hombre más alto y escuálido de toda la selva. Se le conocía por Slurker el Largo. A este le envidiaba Munk por su extraordinaria audacia, contradecía a las personas más destacadas, y en la taberna, cuando no cabía ni un alfiler, necesitaba para él solo más espacio que 4 de los hombres más gordos, pues apoyaba los codos en la mesa o estiraba una de sus largas piernas sobre el banco, y nadie se atrevía a protestar, pues tenía muchísimo dinero. El tercero, un chico joven y apuesto, era el mejor bailarín de los alrededores, y de ahí que tuviera el sobrenombre de rey del baile. Había sido pobre y había servido como criado en casa de un maderero. De golpe se había hecho inmensamente rico. Unos decían que había encontrado una olla llena de dinero bajo un viejo abeto, otros afirmaban que no lejos de Bingen, en el Rin, había pescado un fardo con monedas de oro, con ayuda del arpón que suelen usar los gancheros para pescar, y que el fardo formaba parte del gran tesoro de los Nibelungos, 69, que está allí enterrado. En resumidas cuentas, se había enriquecido de repente y era considerado como un príncipe por jóvenes y viejos. En estos 3 hombres pensaba a menudo Peter Munk, el carbonero, cuando estaba sentado solo en el bosque. Es cierto que los 3 tenían un defecto fundamental, que los hacía odiosos a la gente, ya que los habitantes de la Selva Negra son gente bonachona, y era su avaricia inhumana, su crueldad con los deudores y los pobres, pero ya se sabe lo que sucede con estas cosas. Por muy odiados que fueran por su avaricia, no dejaban de gozar de prestigio por su dinero, pues ¿quién podía tirar como ellos las monedas como si el dinero cayera de los abetos? No puedo seguir así, se dijo un día Peter muy afligido, porque la víspera había sido fiesta y todo el mundo había estado en la taberna. Como no logré prosperar pronto, voy a hacerme yo mismo algo malo. Si fuese respetado y rico como Ezequiel el Gordo, o tan audaz y poderoso como Slurker, y si pudiera arrojar a los músicos táleros en vez de cruceros, y fuera tan famoso como el rey del baile. ¿De dónde puede sacar el dinero? Repasó toda clase de medios para lograr dinero, pero ninguno pareció satisfacerle,
Al final recordó también las leyendas de hombres que en épocas pasadas se habían enriquecido con la ayuda de Michel el holandés o del hombrecillo de cristal. En los tiempos en que aún vivía su padre, solían venir de visita a menudo otras gentes humildes. En esas ocasiones se hablaba largo y tendido de personas ricas y del modo como se habían enriquecido. Muchas veces desempeñaba un papel importante en ello el hombrecillo de cristal. Por cierto que, si se esforzaba, casi podría recordar todavía los versos que era necesario recitar en la colina de los abetos, en medio del bosque, para que aquel apareciese. Empezaban así: tesorero de este bosque, que cuentas años a cientos, es tuya toda la tierra, donde se hallan los abetos. Pero, por mucho que estrujaba su memoria, no podía recordar ningún verso más. Pensó con frecuencia si debería preguntar cómo eran las palabras mágicas a este o a aquel anciano, pero cierta timidez le hacía siempre desistir de traicionar sus pensamientos, o simplemente supuso que la leyenda del hombrecillo de cristal no debía de ser muy conocida, y que muy pocos se sabían el dicho, pues en la selva no había muchos ricos, y además, ¿por qué? Si no habían probado suerte su padre y las otras pobres gentes. Por fin, llevó a su madre en cierta ocasión a que le hablara del hombrecillo de cristal, pero ella le contó lo que ya sabía. Tampoco conocía más que la primera estrofa del dicho y acabó por decirle que el geniecillo solo se aparecía a aquellos que hubieran nacido en domingo, entre las 11 y las 2. Que él precisamente vendría que ni pintado para el asunto, si conociera el dicho, pues había nacido un domingo a las 12 del mediodía. Al oír esto, el carbonero Peter Munk se puso fuera de sí de alegría y de ansia por emprender la aventura. Le pareció bastante saber una parte del conjuro y haber nacido en domingo para que el hombrecillo se le apareciera. Por eso un buen día, después de vender su carbón, no encendió otro horno, sino que se vistió con el jubón de fiesta de su padre, se puso unas medias rojas nuevas y el sombrero de los domingos, cogió el bastón de endrino, que medía 5 pies, y se despidió de su madre. Tengo que ir a la ciudad, a la prefectura, pues pronto sortearán para el ejército y voy a advertirle otra vez al prefecto que sois viuda y yo vuestro único hijo. La madre elogió su propósito. Sin embargo, Peter se puso en camino hacia la colina de los abetos. La colina de los abetos está situada en lo más alto de la Selva Negra. Por aquel entonces, no existía en 2 leguas a la redonda ni un pueblo, ni siquiera una choza, porque las gentes supersticiosas creían que aquel paraje era peligroso. Por altos y majestuosos que allí se levantaran los abetos, se talaba a disgusto la madera en aquella zona, pues con frecuencia a los leñadores que allí trabajaban les había saltado el hacha del astil, cayéndoles a los pies, o los árboles se habían desplomado verticalmente y al caer habían derribado y herido a los hombres, y hasta causado su muerte. Por otra parte, los más hermosos árboles de aquel lugar no hubieran podido emplearse más que para leña, ya que los armadieros jamás admitían en su balsa ni una rama de la colina de los abetos, pues corría el rumor de que, cuando un abeto de la colina se hallaba entre los demás en el agua, traía la desgracia al hombre y a la madera. De ahí que la arboleda de la colina de los abetos fuera tan alta e impenetrable que en pleno día era casi de noche. Peter Munk experimentó allí una sensación de terror, pues no oía más voz ni más pasos que los suyos, ningún hachazo, hasta los mismos pájaros parecían evitar la espesura de los abetos. El carbonero Peter Munk había alcanzado en aquel momento el punto más alto de la colina de los abetos y se hallaba ante un abeto de enorme tamaño, por el que cualquier armador holandés hubiera pagado allí mismo varios cientos de florines. Pensó que era probable que viviera allí el tesorero. Se quitó su gran sombrero de los domingos, hizo una profunda reverencia ante el árbol, carraspeó y dijo con voz temblorosa: «Tesorero de este bosque, que cuentas años a cientos, es tuya toda la tierra, donde se hallan los abetos». Mientras pronunciaba estas palabras vio con gran sobresalto una extraña y diminuta figura que asomaba por detrás del corpulento abeto. Le pareció como si hubiera visto al hombrecillo de cristal, tal como le habían descrito: el juboncillo negro, las diminutas medias rojas, el sombrerito, todo correspondía,
creyó haber visto hasta la carita pálida, pero delicada y astuta, de la que se hablaba. Pero tan rápido como apareció el hombrecillo, se esfumó otra vez. «Señor de cristal», gritó Peter después de dudar algo. «Sed indulgente y no me tengáis por loco. Señor de cristal, si pensáis que no os he visto, os equivocáis de medio a medio. Os he visto asomar por detrás del árbol». Tampoco hubo respuesta. Solo en algún momento creyó percibir por detrás del árbol una risa ahogada, ronca. Su impaciencia terminó por vencer el miedo que hasta entonces le había detenido. «Espera, mocito, pronto vas a estar en mis manos», gritó, y de un salto se plantó detrás del abeto. Pero allí no estaba el tesorero del verde bosque de abetos, solo una graciosa ardillita trepaba veloz por el árbol. Peter Munk sacudió la cabeza. Se dio cuenta de que había llevado el conjuro hasta un cierto grado y de que tal vez le faltaba solo una rima para completar el dicho, de modo que podría atraer con ella al hombrecillo de cristal. Pero por más que pensó no encontró nada. La ardillita se dejó ver en las ramas inferiores del abeto, y le pareció que le provocaba o se burlaba de él. Se componía, enroscaba su bonita cola, le contemplaba con ojos astutos, pero Peter acabó por sentir casi miedo de estar a solas con el animal, pues la ardillita ya le parecía tener una cabeza humana y llevar un sombrero de 3 picos, ya era como una ardilla cualquiera, solo que en las patas traseras llevaba medias rojas y zapatos negros. Era, en suma, un animal divertido, pero Peter se estremeció de horror, pensando que allí había gato encerrado. Peter se marchó con pasos más rápidos que los que había traído. La oscuridad del bosque de abetos pareció hacerse cada vez más negra, los árboles se erguían cada vez más impenetrables y Peter empezó a sentir tal terror que salió disparado de allí y solo se tranquilizó al oír en la lejanía el ladrar de unos perros y distinguir al poco el humo de una choza entre los árboles. Pero, cuando se acercó y vio los trajes de la gente de la choza, descubrió que por miedo había tomado precisamente la dirección opuesta y había topado con los armadieros en lugar de con los vidrieros. Las gentes que vivían en la choza eran leñadores, un anciano, su hijo, el dueño de la casa y algunos nietos ya mayores. Acogieron con simpatía a Peter el carbonero, que les pidió albergue, sin preguntarle su nombre ni dónde vivía. Le dieron de beber sidra y por la noche sirvieron un gran urogallo, el manjar más exquisito de la Selva Negra. Después de la cena, el ama y sus hijas se sentaron con sus ruecas en torno al gran fuego que los muchachos alimentaban con la más selecta resina de abeto. El abuelo, el huésped y el amo fumaban mientras contemplaban a las mujeres, los chicos se ocupaban en hacer tenedores y cucharas de madera. Fuera, en el bosque, bramaba el huracán azotando los abetos, aquí y alláse. Oían golpes violentos y a menudo parecía como si se desgajaran árboles enteros y se desmoronaran con estrépito. Los chicos querían salir a corretear audaces por el bosque para contemplar aquel espectáculo terriblemente hermoso, pero el abuelo los retuvo con gesto grave y palabras severas. «Yo no aconsejaría a nadie que traspasara ahora la puerta», les gritó. «Por Dios que jamás volvería. Michel el holandés está talando un nuevo tronco en el bosque». Los pequeños le miraron asombrados. Puede que ellos ya hubieran oído algo sobre Michel el holandés, pero pidieron a la abuelita que les habléis de él con detalle. También Peter Munk, que apenas había oído algo sobre Michel el holandés en la otra parte de la selva, se unió a su petición y preguntó al anciano quién era aquel y de dónde venía. «Es el señor de estos bosques y, si a vuestros años no sabéis esto todavía, deduzco que venís de más allá de la colina de los abetos o incluso de más lejos. Os voy a contar lo que sé de Michel el holandés y lo que cuenta de él la leyenda. Hace unos 100 años, así lo contaba al menos mi abuelo, no había en el mundo pueblo más honrado que los habitantes de la Selva Negra. Hoy día, desde que hay tanto dinero en la región, los hombres son desleales y malos. Los domingos, la gente joven baila y se divierte, blasfemando que es un horror. En otros tiempos era muy distinto y, aunque Michel el holandés esté mirando ahora mismo por esa ventana, lo digo y lo he dicho muchas veces, tengo para mí que él es el culpable de toda esta corrupción.
Vivía hace 100 años, aún más, un rico maderero que tenía muchos criados, traficaba rin abajo hasta la desembocadura, y su negocio era fecundo, pues era un hombre piadoso. Una noche llegó hasta su casa un hombre como jamás había visto. Su vestimenta era como la de los mozos de la Selva Negra, pero le sacaría por lo menos la cabeza a cualquiera de ellos. Nunca hubiera creído que podía existir un gigante tal. Pidió trabajo en casa del maderero, y éste, considerándolo suficientemente fuerte y apto para trabajos duros, ajustó con él el salario y llegaron a un acuerdo. Michel era un obrero como el maderero no había tenido jamás. En la tala de árboles valía por 3 y, mientras que 6 cargaban con un extremo, él solo llevaba el otro. Cuando había cortado madera durante medio año, se presentó un día ante su señor y le habló así. «Ya he partido aquí bastante madera. Ahora quisiera también ver a dónde van a parar mis troncos. ¿Qué pasaría si me dejaseis ir alguna vez en la balsa?» El maderero respondió. «Yo no quiero servirte de estorbo, Michel, si quieres ver un poco de mundo. La verdad es que, si para el corte de maderas necesito gente fuerte como tú, en las armadillas, en cambio, todo es cuestión de habilidad, pero sea por esta vez». Y así fue. La armadilla con la que él debía partir constaba de 8 troncos, que además eran de los más grandes. Pero ¿qué ocurre? La noche anterior, el largo Michel trajo al río otros 8 maderos más, tan gruesos y largos como nadie los había visto jamás, y los llevó uno a uno al hombro con la misma agilidad que si se tratara de un gancho para los troncos, de modo que todos se quedaron espantados. ¿En qué sitio los había talado? Todavía hoy no lo sabe nadie. El maderero se alegró en el alma cuando los vio, pero calculó lo que podrían valer aquellas planchas. Michel dijo, «Bien, estos son para navegar yo. En esas pequeñas astillas de ahí me es imposible avanzar». Su amo quiso regalarle como recompensa un par de botas de armadiero, pero él las tiró a un lado y sacó otro par como no se había visto hasta entonces. Mi abuelo aseguraba que pesaban 100 libras y medían 5 pies. La armadilla partió, y, si antes Michel había provocado la admiración de los leñadores, ahora les tocó asombrarse a los armadieros, pues la armadilla, en vez de deslizarse lentamente por el río, como hacían suponer sus enormes maderos, voló como una flecha en cuanto llegaron al Neckar. Como el Neckar hacía una revuelta y en otras ocasiones a los armadieros les había costado trabajo mantener la armadilla en el centro para no encallar en un banco de arena o de guijarros, Michel saltaba cada vez al agua y de un empujón movía la balsa a derecha o izquierda, de modo que pasaba deslizándose sin peligro. Si venía un tramo recto, Michel saltaba al primer tronco, lo hacía ir a toda vela, clavaba su enorme gancho en los guijarros, y con un solo impulso la armadilla volaba de tal forma que la tierra y los árboles parecían pasar como una exhalación. De este modo, en la mitad del tiempo que otras veces se necesitaba, llegaron a Colonia, a orillas del Rin, donde solían vender su carga. Pero entonces dijo Michel, «Buenos comerciantes estáis hechos, pues sí que entendéis bien vuestros intereses. ¿Acaso creéis que los de Colonia necesitan para ellos toda esta madera que viene de la Selva Negra? No. Os la compran a vosotros por la mitad de su valor para venderla más cara en Holanda. Vendamos por tanto los maderos pequeños aquí y vayamos a Holanda con los grandes. Lo que saquemos por encima del precio habitual será para nosotros». Así habló el astuto Michel y los demás estuvieron de acuerdo. Unos, porque les gustaba que los llevaran a Holanda, para conocer el país, otros, por amor al dinero. Tan solo hubo uno que fue honrado y quiso disuadirlos de exponer a un peligro las mercancías de su amo o de estafarle con un precio más alto, pero no le escucharon y olvidaron sus palabras. Sin embargo, Michel el holandés no las olvidó. Navegaron con la madera por el Rin, aguas abajo. Michel gobernaba la armadilla y la condujo velozmente a Rotterdam. Allí se les ofreció el cuádruple del precio inicial y, sobre todo, pagaron un dineral por los maderos de Michel. Cuando los de la Selva Negra vieron tanto dinero, no cabían en sí de alegría. Michel hizo el reparto. Una parte, para el maderero, las otras 3, para los hombres.
Y estos se sentaron en las tabernas con marineros y gente de mal vivir, despilfarraron y perdieron su dinero. En cuanto al hombre honrado que quiso disuadirlos, Michel el holandés lo vendió a un tratante de esclavos, y no se ha vuelto a oír hablar de él nunca más. Desde entonces Holanda fue el paraíso de los mozos de la Selva Negra, y Michel el holandés, su rey. Durante mucho tiempo los madereros nada supieron del negocio. Imperceptiblemente fueron llegando de Holanda dinero, blasfemias, malas costumbres, bebidas y juego. Cuando el asunto salió a relucir, no se encontró a Michel el holandés en ninguna parte, pero eso no quiere decir que haya muerto. Desde hace 100 años trasguea por el bosque, y se cuenta que ya ha ayudado a muchos a enriquecerse, pero a costa de sus pobres almas. No quiero decir más. Lo cierto es que todavía, en noches de tormenta como esta, en la colina de los abetos, donde no se debe cortar leña, él elige por todas partes los abetos más hermosos, y mi padre le vio quebrar y derribar como si fuera una caña uno de 4 pies de grueso. Con estos obsequia a los que se apartan de la ley y acuden a él. A medianoche llevan los troncos al agua y rema con ellos hacia Holanda. Pero, si yo fuera rey y señor de Holanda, le abatiría a balazos, pues todos los barcos que tengan un solo madero de Michel el holandés han de irse a pique por fuerza. De aquí viene que se oiga hablar de tantos naufragios, pues, de no ser así, ¿cómo podría zozobrar en el mar un barco bonito, imponente, tan grande como una catedral? Tantas veces como Michel el holandés, en una noche de tormenta, tala un abeto en la Selva Negra, salta de la costura del barco uno de sus maderos viejos, el agua penetra y el barco se va a pique con toda la tripulación. Esta es la leyenda de Michel el holandés, y verdad es que todo lo malo de la Selva Negra procede de él. Ah, puede hacerle a uno rico, añadió misteriosamente el anciano, pero no quisiera tener nada suyo. Por nada del mundo querría estar en el pellejo de Ezequiel el Gordo o de Slurker el Largo. También debe de haberse sometido a él el rey del baile. La tormenta había amainado durante el relato del viejo. Las muchachas encendieron tímidamente los candiles y se marcharon. Los hombres pusieron encima del banco, junto al hogar, un saco de hojas como almohada para Peter y le desearon buenas noches. Peter Munk no había tenido nunca pesadillas como aquella noche. A veces creía que el gigantesco y sombrío Michel el holandés abría bruscamente las ventanas de la habitación y con su brazo enormemente largo introducía una bolsa llena de monedas de oro, que agitaba de tal manera que producía un sonido agradable y argentino. Otras veía de nuevo al pequeño y amable hombrecillo de cristal cabalgar por todo el cuarto sobre una gran botella verde, y creía volver a oír su risa ahogada, como en la colina de los abetos. Entonces le zumbaba otra vez en el oído izquierdo. Hay en Holanda mucho oro. Podéis tener cuanto queráis, solo por un precio irrisorio. Oro, oro, oro. Luego oía otra vez en su oído derecho la cancioncilla del tesorero del verde bosque de abetos y una suave voz susurraba. Carbonero tonto, Peter Munk, carbonero tonto, no sabes hacer rimar un romance con abeto, y eso que has nacido en domingo al dar las 12. Rima, tonto, rima. Gimió, suspiró en sueños, se esforzó por encontrar una rima, pero, como no había hecho ni una en su vida, su esfuerzo durante el sueño fue vano. Sin embargo, cuando se despertó con los primeros arreboles de la mañana, su sueño le pareció extraño. Se sentó ante la mesa con los brazos cruzados y reflexionó sobre las insinuaciones que le resonaban aún en los oídos. Rima, carbonero tonto, rima, se decía, golpeándose la frente con los dedos, pero no quería salir ninguna rima. Mientras seguía así sentado, con la mirada sombría, perdida, y pensaba en una rima como abeto, pasaron 3 jóvenes ante la casa, y uno de ellos cantó al pasar. En la montaña permanecí y miré al valle donde nací. Por última vez allí la vi. Por el oído de Peter cruzó como un relámpago, se levantó velozmente, se precipitó fuera de la casa, pues pensaba que no había oído bien. Se lanzó en pos de los 3 muchachos y, al vuelo, agarró rudamente por el brazo al cantor. «Alto, amigo»,
gritó. ¿Qué habéis rimado con permanecer? Haced el favor de decirme lo que habéis cantado. ¿A ti qué te importa? Objetó el de la selva negra. Yo puedo cantar lo que me dé la gana. Y suelta ahora mismo mi brazo o... No, tienes que decirme lo que has cantado. Chilló Peter, casi fuera de sí, agarrándole todavía más fuerte, pero los otros dos, al verlo, no se lo pensaron mucho y a violentos puñetazos arremetieron contra el pobre Peter y le zurraron de lo lindo, hasta que el dolor le hizo soltar la ropa del tercero y, agotado, cayó de rodillas. Ahora ya tienes tu merecido, dijeron ellos riendo, y aprende, insensato, a no agredir en medio del camino a gente como nosotros. Ah, ya lo creo que he aprendido, respondió Peter gimiendo, pero, ya que me he ganado las bofetadas, tened la bondad de decirme claramente lo que ha cantado con acento agudo ese. Volvieron ellos a reírse y se burlaron de Peter, pero el que había cantado la canción, se la repitió, y se marcharon cantando y riendo. Así que nacer, dijo el desgraciado aporreado, levantándose penosamente. Nacieron con abeto. Ahora, hombrecillo de cristal, vamos a volver a tener unas palabras. Entró en la choza, cogió su sombrero y su largo bastón, se despidió de los habitantes de la choza y emprendió su camino de vuelta a la colina de los abetos. Marchaba despacio y meditando, pues tenía que inventarse un par de versos. Por fin, al adentrarse en el paraje de la colina de los abetos donde los árboles se hacen más altos e impenetrables, resultó que Peter encontró la rima y dio un salto de alegría. En aquel momento salió de detrás de los abetos un hombre gigantesco, vestido de armadiero y con un gancho como un mástil en la mano. Peter Munk casi cayó de rodillas al ver que se le acercaba a paso lento, pues pensó que no era ni más ni menos que Michel el holandés. La imponente figura permaneció silenciosa. Peter, tembloroso, le miraba de reojo, de cuando en cuando. Era cierto que le llevaba la cabeza al hombre más alto que Peter había visto. Su cara no era ya joven ni tampoco vieja, pero estaba llena de bolsas y arrugas. Llevaba un jubón de lino, y las enormes botas, que sobresalían por encima de los pantalones de cuero, eran bien conocidas de Peter por la leyenda. Peter Munk, ¿qué haces en la colina de los abetos?, preguntó por fin el rey de la selva, con voz profunda y estremecedora. Buenos días, paisano, contestó Peter, queriendo mostrarse imperturbable, pero temblando de pies a cabeza. Voy a casa por la colina de los abetos. Peter Munk, replicó aquel, lanzándole una mirada terrible y penetrante. Tu camino no pasa por este bosque. Bueno, no precisamente, dijo éste. Pero, como hoy hace calor, pensé que aquí se estaría más fresco. No mientas, carbonero Peter, gritó Michel con voz atronadora, o te derribaré con mi estaca. ¿Crees que no te he visto mendigar al pequeño?, añadió más suavemente. Venga, venga, que eso fue una tontería y lo bueno fue que no conocieras el dicho. El pequeño es un miserable, no da mucho, y a quien se lo da, no estará muy contento con su suerte. Peter, eres un pobre diablo y me das pena. Un buen mozo, valiente, que bien podrías hacer algo en la vida, y tienes que andar carboneando. Mientras otros se sacan de la manga grandes táleros o ducados, tú apenas si puedes gastar unos céntimos. Eso sí que es una vida miserable. Es cierto, tenéis razón. Una vida miserable. A mí eso no me importa, prosiguió el imponente Michel. Pues ya he sacado de apuros a algún buen mozo, no serías tú el primero. Anda, di, ¿cuántos cientos de táleros necesitas para empezar? Al decir esto, agitó las monedas en su enorme bolsillo, que volvió a sonar como en el sueño de aquella noche. Pero el corazón de Peter palpitó, temeroso y dolorido, ante aquellas palabras. Sintió frío y calor. Michel el holandés no tenía aspecto de dar dinero por compasión, sin exigir nada a cambio. Recordó las misteriosas palabras del anciano acerca de los hombres ricos y, acosado por un miedo y una inquietud inexplicables, exclamó: «Muchas gracias, señor, pero no quiero tener nada que ver con vos, ya os conozco». Y salió corriendo a más no poder.
Pero el genio del bosque se le acercó a enormes zancadas y murmuró, sordamente y en tono amenazador: «Todavía te has de arrepentir, Peter. Sobre tu frente está escrito, se lee en tus ojos, tú no puedes rehuirme. No corras tanto, oye al menos una palabra razonable. Allí está ya mi límite». Pero, cuando Peter oyó esto y vio una pequeña zanja ante él, a poca distancia, se apresuró aún más para rebasarla, de modo que Michel tuvo que acabar por correr más, persiguiéndole con amenazas y maldiciones. Con un salto desesperado el joven pasó por encima de la zanja, pues vio que el genio del bosque levantaba la mano con su gancho y trataba de alcanzarle con él. Llegó finalmente al otro lado, el gancho se hizo astillas en el aire, como contra un muro invisible, yendo a caer junto a Peter un trozo largo. Lo levantó triunfante para lanzárselo al oso Michel el holandés, pero en ese momento sintió removerse en su mano el trozo de madera, y vio con horror que lo que sostenía en la mano era una serpiente enorme, que con la lengua espumosa y ojos fulgurantes se revolvía contra él. La soltó, pero se había enroscado en torno a su brazo y se acercaba cada vez más a su cara balanceando la cabeza. En aquel preciso momento, un enorme urogallo cayó como una tromba, atrapó la cabeza de la serpiente con el pico y se elevó con ella por los aires. Michel el holandés, que había visto todo desde la zanja, aulló, gritó y maldijo, cuando la serpiente fue arrebatada como por algún poder. Agotado y tembloroso continuó Peter su camino. El sendero se hacía más escarpado, el paraje más agreste, y Peter se encontró pronto junto al enorme abeto. Como el día anterior, repitió su reverencia ante el invisible hombrecillo de cristal y luego comenzó: «Tesorero de este bosque, que cuentas años a cientos, es tuya toda la tierra donde se hallan los abetos. Solo dejas que te vean los que en domingo nacieron. La verdad es que no te ha salido bien del todo, pero por ser tú, Peter Munk, el carbonero, puede pasar», dijo a su lado una voz suave y fina. Peter miró alrededor sorprendido y, bajo un hermoso abeto, vio sentado a un hombrecillo viejo, con jubón negro, medias rojas y un gran sombrero en la cabeza. Tenía una carita menuda y amable, y una pequeña barba tan sutil como una telaraña. Fumaba en pipa de cristal azul, cosa que resulta un espectáculo extraño, y, cuando Peter se acercó más, vio para asombro suyo que la vestimenta, zapatos y sombrero del hombrecillo también eran de cristal de colores, pero elástico como si aún estuviera caliente, pues se amoldaba a cualquier movimiento del hombrecillo como un paño. «¿Te has encontrado con el rufián de Michel el holandés, dijo el hombrecillo tosiendo un poco entre cada palabra. «Bien te ha querido atemorizar. Pero le he hecho soltar su palo mágico y no lo va a recuperar nunca». «Sí, señor tesorero», respondió Peter, con una profunda reverencia. «Tuve mucho miedo. Pero, por cierto, vos habéis sido el señor urogallo que ha mordido de muerte a la serpiente. Os lo agradezco muchísimo, pero he venido para que me aconsejéis. Me va muy mal y tengo muchas dificultades. Un carbonero no puede llegar muy lejos. Como todavía soy joven, pensaba que podría llegar a algo mejor. Pero, cuando veo a menudo dónde han llegado otros en poco tiempo, sin ir más lejos Ezequiel y el rey del baile, que tienen dinero como agua». «Peter», le interrumpió el hombrecillo con la máxima seriedad, lanzando a distancia el humo de su pipa. «Peter, no me hables de con acento agudo eseos. ¿De qué les sirve lo que han conseguido, si aquí tienen apariencia de ser felices unos años, para ser después tanto más desgraciados? No debes despreciar tu oficio. Tu padre y tu abuelo fueron gente honrada y también lo ejercieron, Peter Munk. Quiero pensar que no es el apego a la ociosidad lo que te trae a mí». Peter se asustó de la gravedad del hombrecillo y enrojeció. «No», dijo, «sé muy bien que la ociosidad es madre de todos los vicios, señor tesorero del bosque de los abetos, pero no podéis tomar a mal que otro oficio me guste más que el mío. Mirad, un carbonero es en definitiva algo insignificante en este mundo. Los vidrieros, los armadieros, los relojeros y todos los demás son más distinguidos.
Con frecuencia es mayor la caída cuanto más alto se ha subido, respondió algo más amable el pequeño señor del bosque de los abetos. Los hombres sois una raza extraña. Rara vez está uno satisfecho por completo con la posición en que ha nacido y en la que se ha criado. Si fueras vidriero, querrías ser maderero, y, si fueras maderero, te gustaría el oficio de guardabosque o la casa del prefecto. ¿Y de qué sirve esto? Pero bueno, si prometes trabajar bien, te voy a ayudar a conseguir algo mejor. Peter, a todo hombre nacido en domingo que sabe cómo encontrarse conmigo, suelo concederle 3 deseos. Los 2 primeros son libres. El tercero, si es disparatado, puedo denegarlo. Así que pide algo ahora, pero, Peter, pide algo bueno y provechoso. Ah, y cuán excelente sois, hombrecillo de cristal. Con razón se os llama tesorero, pues en vuestra casa están los tesoros. Bueno, ya que puedo desear lo que mi corazón anhela. Quiero, en primer lugar, saber bailar mejor aún que el rey del baile y llevar siempre tanto dinero a la taberna como él. Insensato, respondió el hombrecillo encolerizado. ¿Qué deseo tan estúpido ese con acento agudo ese? Saber bailar bien y tener dinero para el juego. ¿No te avergüenzas, estúpido, de engañarte así respecto a tu felicidad? ¿De qué os servirá a ti y a tu pobre madre que sepas bailar? ¿De qué te servirá tu dinero, si según tu deseo es solo para la taberna y, como el del desdichado rey del baile, se queda allí? Así vuelves a quedarte sin nada para toda la semana y a estar en la miseria como antes. Todavía te concedo otro deseo, pero trata de pedir con más sensatez. Peter se rascó detrás de la oreja y, después de dudar, dijo: Pues deseo la vidriería más hermosa y rica de toda la Selva Negra, con su equipo completo, y dinero para dirigirla. ¿Nada más?, preguntó el hombrecillo con aspecto preocupado. ¿Nada más, Peter? Podríais añadir todavía un caballo y un carro. Ah, carbonero estúpido, exclamó el hombrecillo, arrojando disgustado contra un abeto corpulento la pipa de cristal de modo que se rompió en 1000 pedazos. ¿Caballos, carros? Juicio, te digo yo, juicio, sano sentido común y entendimiento debieras haber pedido en vez de caballitos y carros. Ea, no te pongas tan triste. Cuidaremos de que no se vuelva en perjuicio tuyo, pues el segundo deseo no era tan descabellado. Una buena vidriería sustenta bien a su dueño. Con que hubieras llevado también inteligencia y juicio, los carros y los caballos habrían venido por añadidura. Pero, señor tesorero, respondió Peter, me queda otro deseo. Podría pedir juicio, si consideráis que es tan absolutamente necesario. De ninguna manera. Todavía te verás en algún apuro y te alegrarás de que aún te quede un deseo. Y ahora ponte en camino hacia casa. Aquí tienes, dijo el geniecillo del bosque sacando una bolsita. Aquí tienes 2000 florines. Con estos basta, y no vuelvas a pedirme dinero, pues entonces tendría que colgarte del abeto más alto. Desde que vivo en el bosque, así lo he hecho siempre. Hace 3 días ha muerto el anciano Wingfritz, que tenía la gran vidriería del bosque de abajo. Ve allí mañana temprano y haz una oferta por la industria, como es justo. Pórtate bien, sé trabajador, y de vez en cuando te visitaré y te ayudaré con mi consejo y mi apoyo, puesto que no has pedido juicio. Pero, y esto te lo digo muy en serio, tu primer deseo fue malo. Guárdate de andar por la taberna. A la larga, Peter, todavía no le ha hecho bien a nadie. Mientras decía esto, había sacado una nueva pipa del más bello cristal marfileño, la rellenó de piñas de abetos secas y se la metió en su pequeña y desdentada boca. Sacó después un enorme espejo o estorio, 70, se puso al sol y encendió su pipa. Cuando hubo terminado, le dio cordialmente la mano, le hizo algunas advertencias en el camino, fumó y echó el humo cada vez con más rapidez, desapareciendo por fin en una nube de humo que despedía olor a auténtico tabaco holandés y que en lentos anillos flotó sobre las copas de los abetos. Cuando Peter volvió a casa, encontró a su madre muy preocupada por él, pues la buena mujer se temía que su hijo hubiera sido alistado como soldado. Pero éste volvía contento y de buen humor,
y le contó cómo en el bosque había encontrado a un buen amigo que le había prestado dinero para empezar otro trabajo distinto. Aunque su madre vivía desde hacía ya 30 años en la carbonería y estaba acostumbrada a ver gentes ennegrecidas por el hollín, como todas las molineras lo están al rostro enharinado de su marido, fue lo bastante vanidosa para despreciar su antigua posición en cuanto su Peter le hizo vislumbrar una posición más brillante, y dijo: «Sí, como madre de un hombre que posee una vidriería. No tengo nada que ver con esta y la otra, y en lo sucesivo me sentaré delante en la iglesia, donde se coloca la gente bien». Su hijo llegó pronto a un acuerdo con los herederos de la vidriería. Conservó a los obreros que allí trabajaban, y mandó que día y noche se produjera vidrio. Al principio le gustó el oficio, solía acudir tranquilamente a la vidriería, por donde se movía con paso elegante y las manos metidas en los bolsillos, mirando aquí y allá, diciendo esto o lo otro, de lo cual se reían muchas veces, y no poco, los obreros. Su mayor placer era ver soplar el vidrio, y a veces se ponía él mismo al trabajo y formaba las figuras más curiosas con la masa blanda todavía. Sin embargo, pronto le resultó insufrible el trabajo. Al principio empezó por ir 1 hora al día nada más a la cabaña, luego, cada 2 días, y finalmente, solo 1 vez a la semana, con lo que los operarios hacían lo que querían. Pero todo esto no venía más que de frecuentar la taberna. El domingo, después de volver de la colina de los abetos, entró en la taberna, y en ese momento saltaba a la pista el rey del baile. También Ezequiel el Gordo estaba sentado ante el jarro de cerveza y se jugaba táleros reales. Peter se metió rápidamente la mano en el bolsillo para ver si el hombrecillo de cristal había mantenido su palabra y... ¡oh prodigio! Su bolsillo estaba rebosante de oro y plata. Las piernas se le iban solas a bailar y brincar. Cuando terminó el primer baile, se colocó con su pareja a la cabeza, junto al rey del baile, y, si éste daba un salto de 3 pies, Peter llegaba hasta 4, y, si marcaba pasos caprichosos y hacía filigranas, Peter daba tales vueltas y piruetas con los pies, que todos los espectadores quedaban casi fuera de sí, de regocijo y asombro. Cuando se supo en la pista que Peter había comprado una vidriería, cuando vieron que cada vez que pasaba bailando junto a los músicos les echaba unas moneditas, el asombro fue inmenso. Unos creían que habría encontrado un tesoro en el bosque, otros pensaban que habría heredado, pero todos le respetaban ahora y le tenían por un hombre afortunado solo porque tenía dinero. Aquella misma noche perdió en el juego 20 florines y, con todo, seguía sonando su bolsillo, como si todavía hubiera dentro 100 táleros. Cuando Peter vio cómo le consideraban, no cabía en sí de gozo y orgullo. Despilfarró el dinero a manos llenas y lo repartió entre los pobres en abundancia, sabiendo cómo le había agobiado a él antes la pobreza. Las habilidades del rey del baile quedaron oscurecidas por las asombrosas capacidades del nuevo bailarín y desde entonces Peter llevó el sobrenombre de emperador del baile. Los jugadores más arriesgados del domingo no apostaban tanto como él, pero tampoco perdían tanto. Y, cuanto más perdía, más ganaba. Todo sucedía como se lo había pedido al hombrecillo de cristal. Había deseado tener en el bolsillo tanto dinero como Ezequiel el Gordo y era precisamente con él con quien perdía su dinero. Si perdía de una vez 20 o 30 florines, los volvía a tener en el bolsillo tan pronto como Ezequiel se los embolsaba. Poco a poco fue sobrepasando en la vida licenciosa y en el juego a los tipos más disipados de la Selva Negra, y le llamaban con más frecuencia Peter el jugador que el emperador del baile, pues ahora jugaba además casi todos los días de trabajo. De ahí que su vidriería decayera cada vez más por causa de la insensatez de Peter. Mandaba que se hiciera todo el vidrio posible, pero con la choza no había comprado el secreto de dónde venderlo mejor. Terminó por no saber qué hacer con toda aquella cantidad de cristal y por venderlo a los buhoneros a mitad de precio, solo para pagar a sus trabajadores. Una noche volvía de la taberna a su casa y, a pesar de haber bebido mucho vino para animarse, pensaba con horror y pena en la ruina de su negocio. De repente notó que alguien caminaba junto a él, miró a su alrededor y, ¡oh sorpresa! Era el hombrecillo de cristal. Entonces montó en cólera,
jurando y perjurando que el hombrecillo era el culpable de toda su desgracia. «¿Qué hago yo ahora con el caballo y el carro?», exclamó. «¿De qué me sirve la vidriería y todo el vidrio? Incluso cuando era un miserable carbonero vivía más alegre y no tenía preocupaciones. Ahora no sé cuándo vendrá el prefecto a tasar mi hacienda y embargarme por deudas». «Ah, ¿sí?», respondió el hombrecillo de cristal. «Así que soy yo culpable de que seas desgraciado. ¿Es este el agradecimiento a mis favores? ¿Quién te mandó ser tan insensato en tus peticiones? Querías ser vidriero y no sabías dónde vender el vidrio. ¿No te dije que debías pedir con más prudencia? Sensatez, Peter, e inteligencia es lo que te ha faltado». «¿Qué dices de sensatez e inteligencia?», exclamó aquel. «Soy tan inteligente como cualquiera y te lo demostraré, hombrecillo de cristal». Y, diciendo esto, agarró salvajemente por el cuello al hombrecillo y gritó: «Ahora te tengo, tesorero del verde bosque de abetos, y ahora quiero hacer mi tercera petición, que me tendrás que conceder. Quiero aquí, en el acto, 200.000 táleros de plata y una casa y...». «¡Ay!», gritó sacudiendo la mano, pues el hombrecillo del bosque se había transformado en vidrio incandescente y le quemaba en ella como fuego chispeante. Pero del hombrecillo no se veía ni rastro. La mano hinchada le recordó durante varios días su ingratitud y su insensatez, pero después acalló su conciencia y se dijo que, aunque le vendieran la vidriería y todo lo demás, le quedaba Ezequiel el gordo y que, mientras éste tuviera dinero los domingos, a él no le faltaría. «Sí, Peter, pero ¿y si él no lo tiene?». Así sucedió un día y, por cierto, resultó un curioso problema de cálculo. Sucedió que un domingo llegó Peter en coche a la taberna. Las gentes sacaban la cabeza por la ventana y uno dijo: «Ahí viene Peter el jugador». Y el otro: «Sí, el emperador del baile, el rico vidriero». Un tercero movió la cabeza diciendo: «Con dinero ya puede hacerse eso». Pero se habla mucho de sus deudas y en la ciudad andan diciendo que el prefecto no tardará en embargarle. Mientras tanto, el opulento Peter saludó con elegancia y solemnidad a los parroquianos que estaban en las ventanas, bajó del coche y gritó: «Buenas tardes, posadero del sol. ¿Está ya aquí Ezequiel el gordo?». Y una voz grave exclamó: «Adelante, Peter, tu puesto te está reservado. Nosotros ya estamos jugando». Peter entró en la taberna, se metió enseguida la mano en el bolsillo y se percató de que Ezequiel debía de estar bien provisto, pues su bolsillo estaba lleno hasta arriba. Se sentó a la mesa con los demás, jugó y unas veces perdió, otras ganó. Jugaron hasta que los hombres de bien se marcharon a casa, cuando se hizo de noche, y siguieron jugando a la luz del candil hasta que otros dos jugadores dijeron: «Bueno, basta ya. Tenemos que volver a casa con la mujer y los hijos». Peter el jugador desafió a Ezequiel a quedarse. Durante un buen rato, este se resistió, pero al fin exclamó: «Bueno, voy a contar mi dinero y vamos a jugar a los dados con una apuesta de 5 florines, pues menos es un juego de niños». Sacó la bolsa, contó y encontró 100 florines. Peter supo lo que tenía sin necesidad de contar lo suyo. Pero, si antes había ganado, ahora Ezequiel perdía una vez tras otra, maldiciendo espantosamente. Tan pronto como él hacía parejas, Peter también las hacía, y siempre 2 puntos más altas. Ezequiel puso al fin los 2 últimos florines sobre la mesa y gritó: «Otra vez, y aunque vuelva a perder, no voy a dejarlo. Si es así, me prestas de tus ganancias, Peter, que un hombre bueno ayuda a otro». «Todo lo que quieras, incluso si fueran 100 florines», exclamó el emperador del baile, contento de haber ganado. Ezequiel agitó los dados e hizo 15. «Trío», gritó, «veremos ahora». Peter hizo 18, y una voz ronca, conocida, dijo a su espalda: «Bien, esto era lo último». Se volvió. Tras él estaba el gigantesco Michel el holandés. Atemorizado, Peter soltó el dinero que ya había retirado. Ezequiel el gordo no vio al genio del bosque y exigía que Peter le adelantase 10 florines para jugar. Como en sueños, Peter se metió a mano en el bolsillo, pero no había dinero. Buscó en el otro y dio la vuelta a la chaqueta, pero no cayó ni un céntimo,
y entonces reparó en su primer deseo: tener siempre tanto dinero como Ezequiel el Gordo. Todo se había desvanecido como el humo. El tabernero y Ezequiel le miraban sorprendidos mientras él buscaba sin poder encontrar el dinero. No le querían creer que ya no tuviera más, pero cuando ellos mismos registraron sus bolsillos, se encolerizaron y juraron que Peter el jugador era un mago malvado que por arte de magia había mandado a su casa todo el dinero ganado y además el suyo. Peter se defendía enérgicamente, pero las apariencias estaban en su contra. Ezequiel dijo que iba a contar la terrible historia a toda la gente de la Selva Negra, y el ventero le prometió ir al día siguiente muy de mañana a la ciudad para denunciar por hechicero a Peter Munk y añadió que ya vería cómo le quemaban. A continuación se abalanzaron furiosos sobre él, le arrancaron el jubón del cuerpo y lo arrojaron a la calle. Ni una estrella brillaba en el cielo cuando Peter se dirigía abrumado hacia su casa, pero aún así reconoció a una figura oscura que caminaba junto a él y que al fin dijo: «Estás acabado, Peter Munk. Toda tu gloria ha terminado. Esto te lo podría haber dicho yo en aquella ocasión en que no quisiste nada conmigo y acudiste al estúpido del enano de cristal. Ya ves de qué sirve desdeñar mi consejo. Pero prueba una vez conmigo. Me compadezco de tu destino. Nadie se ha arrepentido de haberse dirigido a mí. Y, si no te arredra el camino, mañana estaré todo el día en la colina de los abetos, si me llamas». Peter sabía muy bien quién le hablaba, pero se quedó sobrecogido. No contestó nada, sino que salió corriendo hacia su casa. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.